como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Podríamos pensar que, dado que la iglesia del primer siglo estaba recién establecida, estaría libre de falsas enseñanzas y por ende también de falsos maestros. Podríamos pensar que la iglesia primitiva estaría exenta de esas situaciones y especialmente porque las primeras iglesias locales fueron plantadas por todos los apóstoles y particularmente por el apóstol Pablo. Se estima que Pablo, solo él, plantó entre 14 y 20 iglesias entre los años 46 y 67 después de Cristo. Sin embargo, la falsa doctrina y los falsos maestros se han infiltrado en la iglesia desde sus inicios. Y por ese solo motivo el apóstol Pablo luchó en contra de ello y con todas sus fuerzas. Para Pablo estos asuntos, la falsa doctrina y los falsos maestros, era una de sus mayores molestias en el ministerio. Tanto así que se cree que esto le llegó a causar enfermedad, de acuerdo a una de las posturas del aguijón de Pablo. Por ejemplo, MacArthur creía y enseñaba que los falsos maestros que acosaban a Pablo y perturbaban las iglesias era lo que le afligía ese dolor en su cuerpo. Y es por eso que Pablo luchaba con todas sus fuerzas en contra de ello. Y como él no podía estar en todas las iglesias locales al mismo tiempo, Pablo animó a las iglesias locales a que hicieran lo mismo. Y esto Pablo lo hizo en repetidas ocasiones y en sus cartas él lo dejaba claramente manifestado. Por ejemplo, Pablo alertó a las iglesias en Galacia. En el capítulo 1 de Gálatas, capítulo 1, versículos 6 al 9, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y noten lo que dice el versículo 7. No que haya otro, sino que hay algunos, hablando de falsos maestros, que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. A la iglesia de Colosas tuvo que exhortar a los hermanos y reprenderles sobre prácticas y reglas humanas que los falsos maestros estaban promoviendo entre ellos, haciendo que pareciera que eran necesarias para la madurez espiritual. Colosenses capítulo 2, versículo 20 dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos humanos, reglas humanas? Versículo 21, tales como: no manejes, no gustes, ni aun toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Cosas que todas se destruyen con el uso. Versículo 23, tales cosas, mandamientos de hombres, tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Bueno, de manera similar, en Tito capítulo 1, versículos 10 y 11, Pablo advierte sobre los falsos maestros en Creta, describiéndolos a ellos como hombres rebeldes, habladores vanos, engañadores que corrompen familias enteras. Y ahí en esa carta Pablo instruye a Tito a reprenderlos y a proteger a la iglesia del daño que estos causaban. Y así lo hace en todos estos casos. Vemos que Pablo no solamente enseña la verdad, sino que también exhorta y reprende para mantener la integridad doctrinal y espiritual de las iglesias locales. Y nuestro pasaje no es la excepción. Ahora vemos en 1 de Timoteo cómo Pablo exhortó al joven Timoteo a que se cuidara de aquellos que estaban propagando herejías y confundiendo al rebaño. En esta carta, conocida como una de las epístolas pastorales, Pablo abunda demasiado en el tema. Lo vemos aquí en el capítulo 1, de los versículos del 3 al 11. Lo vemos en el capítulo 4, de los versículos del 1 al 8. Lo vemos en el capítulo 6, de los versículos del 3 al 5 y 20 y 21. Y también lo hace en su segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículos del 14 al 18. Ahora, habiendo dicho esto,
Debemos reconocer que la falsa doctrina no solamente se infiltró en la iglesia del primer siglo, sino que hasta hoy sigue intentando infiltrarse. De hecho, en algunas iglesias esta falsedad se muestra abiertamente y en otras se oculta bajo un disfraz de piedad, siguiendo el ejemplo de los falsos maestros. Y aunque tal vez se enseñe de manera sigilosa y discreta, sigue siendo falsa doctrina y continúa dañando a la iglesia. La falsa doctrina puede presentarse de manera abierta o disfrazada, pero siempre es peligrosa. Y es por eso que Pablo advierte esto a Timoteo, y especialmente cuando le dice en esta misma carta, 1 Timoteo capítulo 6, versículos 3 y 4. Noten lo que dice aquí. 1 Timoteo capítulo 6, versículos 3 y 4. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, versículo 4, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, y podríamos seguir leyendo. Y mis amados, he ahí la importancia de estudiar y conocer la sana doctrina. Y en realidad todo el consejo de Dios, de acuerdo a Hechos capítulo 20, versículo 27. Y a medida que nosotros conozcamos la doctrina y a medida de que seamos diligentes en nuestro estudio, será mucho menos probable que seamos engañados por charlatanes y falsos maestros. Y es por eso que la Biblia, aquí y en realidad en muchos otros pasajes, nos exhorta a ser sabios y vigilantes, reconociendo que somos vulnerables al engaño y al error. Y es por eso que como cristianos fieles debemos de aferrarnos a la sana doctrina y seguir el ejemplo de los bereanos en Hechos capítulo 17, quienes recibieron, como dice el texto, la palabra con disposición, examinando o escudriñando o estudiando cada día las escrituras. ¿Para qué? Para confirmar si las cosas que oían eran verdaderas. O sea que cuando, por ejemplo, se les predicaba el evangelio o la sana doctrina o teología, ellos no lo daban por sentado, ellos recibían la palabra con toda solicitud, pero si no se encontraba en las escrituras lo que escuchaban, ellos lo tenían como por falsa doctrina. Noten lo que dice Hechos capítulo 17, versículo 11, y estos, hablando de los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Mis amados, esos también debemos de ser nosotros. Y cuando como creyentes mantenemos ese hábito, se vuelve mucho más difícil que seamos arrastrados por falsas enseñanzas o influenciados por falsos maestros. La falsa doctrina estaba presente dentro de la iglesia del primer siglo, pero también puede estarlo en nuestras iglesias hoy. Por eso, tomando el ejemplo de la iglesia del primer siglo, propongámonos evitar las trampas de esta falsa doctrina. Aprendamos juntos cómo enfrentar y combatir todo esto, porque de otra forma corremos el riesgo de caer en las artimañas de hombres que parecen piadosos, pero que en realidad son hombres impíos que solamente buscan cómo beneficiarse a sí mismos, usando muchas veces la misma palabra de Dios, pero tergiversándola con el fin de salirse con la suya. Y es por eso que Pablo, con carácter de urgencia, le dice a Timoteo en el versículo 3, y aquí es donde comenzamos. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Para empezar, la iglesia de Éfeso era una iglesia sana, con características de una verdadera iglesia. Tanto así que Pablo, cuando les escribió a los efesios, y seguramente usted recordará si ha leído esa carta, en el capítulo 1, versículos de 3 en adelante, Pablo
cuando les escribe, los alaba a los efesios por el amor que se tenían entre todos como hermanos y por su fe en el Señor Jesús. Pablo, de hecho, al haber escuchado estas dos cosas buenas de los efesios, hasta rogaba a Dios para que Dios les bendijera todavía más. Noten lo que dice el capítulo 1, versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, versículo 16, aquí le está rogando a Dios bendiciones. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. La iglesia local de Éfeso era una iglesia verdadera y sana, que incluso tuvo en su posesión la carta original a los Efesios. Esta carta fue escrita especialmente para ellos. Sin embargo, la iglesia de Éfeso, tal y como la conocemos en las Escrituras, con el tiempo fue víctima de la falsa doctrina. Para tener una mejor comprensión de este tema, primeramente definamos qué es la doctrina. Y si está tomando apuntes, este es el momento. La palabra doctrina se refiere a un conjunto de creencias o enseñanzas que se consideran verdaderas y autoritativas. Lo repito, la palabra doctrina se refiere a un conjunto de creencias o enseñanzas que se consideran verdaderas y autoritativas. En el contexto cristiano, se trata de las enseñanzas que provienen de la revelación divina contenida en toda la palabra de Dios. Cuando se enseña doctrina, esta tiene el propósito de instruir, especialmente en lo que respecta a la vida práctica y a la obediencia a Dios. En la Biblia, el término doctrina siempre se relaciona con enseñanzas espirituales. De hecho, el apóstol Pablo afirma esto, básicamente en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, donde dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Por lo tanto, toda doctrina bíblica está en armonía con la palabra de Dios revelada en la Escritura y su finalidad es formar al creyente en justicia y preservar la verdad dentro de la iglesia. Y es por esa razón que vemos al apóstol Pablo dando una advertencia a Timoteo en esta misma carta, pero en el capítulo 4, si me acompaña ahí, versículo 16. Noten lo que Pablo le dice al joven Timoteo: ten cuidado de ti mismo. ¿Y de qué? Y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. O sea que, y esta es una advertencia para nosotros, pero especialmente para los que enseñan. Debemos de ser cuidadosos con lo que creemos y presentamos como la verdad. Y esto es sumamente importante porque es únicamente la doctrina bíblica la que nos va a ayudar a entender primeramente quién es Dios y cuál es su voluntad. Y de eso Pablo habló a Tito en el 2 capítulo de esa carta, versículo 1. A Tito también le dijo esto: pero tú, haciendo el contraste entre Tito, un ministro fiel y genuino, haciendo contraste con los falsos maestros también de ese entonces, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ahora, ¿qué es la falsa doctrina? Bueno, la falsa doctrina es toda enseñanza o creencia que distorsiona, que contradice o niega la verdad revelada en la palabra de Dios. Una vez más, ¿qué es la falsa doctrina? La falsa doctrina es toda enseñanza o creencia que distorsiona, contradice o niega la verdad revelada en la palabra de Dios.
En otras palabras, cualquier enseñanza que no esté en armonía con la Escritura, o que añada o que quite algo a lo que Dios ha revelado, debe de ser considerada falsa. Mayormente dentro de iglesias sanas, la falsa doctrina comienza con una pequeña y ligera modificación de lo que está claramente establecido en la palabra de Dios. Así es como comienza todo. En otras palabras, los falsos maestros usan la misma escritura señalando textos de la escritura específicos como si apoyaran su enseñanza, pero los alteran o los interpretan a su antojo para entonces engañar a los creyentes. Un ejemplo claro en el Nuevo Testamento de falsos maestros torciendo la escritura lo encontramos en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 15. Si me quiere acompañar ahí, solamente para que usted mismo verifique con sus ojos. Obviamente aquí está hablando el apóstol Pedro y se está refiriendo a los que contradicen la palabra de Dios. Dice el versículo 15 del capítulo 3, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo. Noten lo que dice el apóstol Pedro acerca de Pablo. Según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. ¿Para qué? Para su propia perdición. O sea que el apóstol Pablo enseñaba básicamente la verdad de Dios en cuanto a diferentes temas teológicos, podríamos decir la justificación, la santificación, la gracia, la salvación, etcétera, etcétera. Y por otro lado, los falsos maestros torcían sus palabras. Tomaban un pasaje de las cartas del apóstol Pablo y las consideraban o las aplicaban fuera de contexto, las interpretaban mal o les daban un significado contrario a la intención original del apóstol Pablo. ¿Y cuál fue el resultado o la consecuencia de estas tergiversaciones? Bueno, podríamos decir muchas cosas, pero entre las más peores, el resultado era una confusión doctrinal y un grave peligro espiritual para los creyentes del primer siglo. La iglesia de Éfeso, de nuevo, era una iglesia cuyas marcas distintivas eran, número 1, el amor sincero y no fingido el uno con el otro, y número 2, la fe, una fe sólida e inamovible en el Señor Jesús, marcas que no todas las iglesias de hoy tienen, pero aún así, esta iglesia, la iglesia de Éfeso, fue víctima de la falsa enseñanza. Así que Pablo, preocupado por esta iglesia en particular, le escribe al joven Timoteo y le dice en el versículo 3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Observen el énfasis del apóstol Pablo en la mitad del versículo donde dice, para que mandases a algunos. Eso significa que Timoteo tenía la grande responsabilidad de enfrentarse con valentía a cualquier hombre que corrompiera la sana doctrina. Sin importar quién fuera. Lo que para Timoteo significaba que esto no era una sugerencia ni algo opcional. A Timoteo se le encomendaba proteger la verdad de Dios en la iglesia, con firmeza, con autoridad, para que la fe de los creyentes entonces no fuera desviada por engaños y falsos maestros. Esto fue sumamente importante en aquel tiempo, pero también lo es hoy en día. Muy importante. Lamentablemente algunos no tienen la valentía para enfrentar estas situaciones porque no hablan ni confrontan, ya sea por temor o por evitar conflictos o por no querer incomodidades, por no querer tener confrontaciones. Pero saben, eso no sería honesto. De hecho, eso sería comprometer la verdad de Dios por temor al hombre. El actuar así permite que la falsa doctrina siga infiltrándose y dañando a la iglesia.
Mis amados, todos debemos de ser valientes y hacer lo que se llama apologética, defendiendo la fe que una vez fue dada a los santos. Debemos de contender por la fe frente a los falsos maestros. Incluso, escuchen, incluso hay ocasiones que hasta es necesario nombrar a esos hombres por sus nombres, justo así como lo hizo el apóstol Pablo en este mismo capítulo. Noten lo que dice el capítulo 1, versículos 19 y 20. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Versículo 20, aquí es donde nombra nombres, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Se cree que este último, Alejandro, era el mismo que Pablo menciona en su segunda carta a Timoteo. Este hombre básicamente se opuso a lo que Pablo ya había enseñado y establecido. Noten lo que dice la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 14. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Y noten lo que le dice aquí a Timoteo en el versículo 15. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Estos eran hombres opositores. Fíjense en lo que hace Pablo. Vean el versículo 20 otra vez. A ambos, a Himeneo y Alejandro, a ambos los entrega a Satanás. Expulsa a Himeneo y Alejandro de la iglesia para que ellos no tuvieran más oportunidad de confundir a los creyentes, protegiendo así a la iglesia y preservando la sana doctrina. Posiblemente a algunos les parezca esto demasiado rígido, pero esto no es falta de amor. Exponer a estos hombres. De hecho, esto es todo lo contrario, es en realidad amar la verdad, amar a Cristo y amar a su obra. Es simplemente poner en alto, antes que todo, a Dios y a su palabra, proteger a la iglesia y proteger a los santos, y especialmente cuando tú eres un líder, especialmente cuando tú eres un pastor. Así que hacer apologética o defensa de la fe es totalmente consistente con la enseñanza bíblica, como de hecho también lo muestran otros pasajes. Yo se lo leo, 1 de Pedro capítulo 3, versículo 15. Aquí Pedro le habla a la iglesia y les dice, los exhorta a estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Así que no era cualquier cosa cuando Pablo le manda esto a Timoteo, no era cualquier instrucción. ¿Cuál es la instrucción? 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Juan Calvino dijo, el vocablo mandar denota poder, porque Pablo desea armarlo con el poder necesario para contener a otros. Y es como si Pablo hubiera dicho, Timoteo, enfrenta a estos hombres. Y una vez habiéndolos enfrentado, mándales a que no estén enseñando algo diferente a lo que ya está establecido. Mándales a que no enseñen diferente, que no introduzcan en la iglesia una diferente doctrina. Pero ¿cómo es posible que esto suceda incluso dentro de iglesias sanas? ¿Cómo es posible? Bueno, pueden existir muchas razones por las que existen hombres con el deseo de enseñar diferentes, pero creo sinceramente, y estoy de acuerdo con lo que Juan Calvino sugiere, que era por ambición que estos hombres se presentaban con una nueva doctrina. Por ambición se entiende poder, cargos prominentes, reconocimiento, autoridad sobre los ingenuos. Y de hecho, así hay muchos el día de hoy. Posiblemente usted conozca a más de uno. Pero Pablo dice, con toda firmeza y con toda seguridad en el Espíritu, enfréntalos.
manda a que estos no estén enseñando diferente doctrina. Esto implica claramente que cuando se enseña un texto bíblico solamente hay, escuchen, una sola interpretación correcta y por consiguiente solamente existe un significado verdadero. La verdad es la verdad. No existen dos verdades. Bueno, habiendo dicho eso, puede haber desacuerdos dentro del cuerpo de Cristo sobre puntos secundarios de doctrina, tales como la escatología, la organización de la iglesia o incluso los dones del Espíritu Santo. Sin embargo, la verdadera doctrina bíblica es la que toma en cuenta todo lo que Dios ha revelado y enseña de manera que refleje quién es Dios realmente. La verdadera doctrina es aquella que considera toda la palabra de Dios y enseña de manera que refleje el carácter inmutable de Dios. Citando a Juan Calvino una vez más, dijo lo siguiente: porque así como la verdad de Dios es una, así también hay solo una manera sencilla de enseñarla, libre de falsos adornos y que participa más de la majestad del Espíritu que de la pompa y de la elocuencia humanas. Y finaliza diciendo Juan Calvino: quien se aparta de ella desfigura y corrompe la doctrina misma. Por lo tanto, enseñar diferente debe relacionarse con la forma. Ahora, creo que todos entendemos lo que significa el término diferente doctrina cuando lo escuchamos. Así que comprendemos exactamente a qué es lo que Pablo se refiere cuando él lo dice. Y una vez más, sabemos que Pablo se refiere a todo aquello que claramente se opone a lo que se encuentra en las Santas Escrituras, tanto a lo que se dice en los libros de los profetas en el Antiguo Testamento, así como lo que está escrito en el Nuevo Testamento, mejor conocido como la doctrina de los apóstoles, pero en un sentido más amplio, Pablo también puede estar refiriéndose a doctrinas que se presentan como bíblicas, pero que no lo son. Y esto puede incluir nuevas ideas, nuevos conceptos que parecen espirituales, puede incluir también algo jamás enseñado antes o incluso enseñanzas antiguas que resurgen con gran esplendor y brillo. Enseñanzas que suenen bastante atractivas. Pero saben, aunque suenen piadosas o tengan apariencia de devoción, estas enseñanzas, si es que opacan el evangelio puro de nuestro Señor Jesucristo, entonces no es sana doctrina. Por lo tanto, pueden causar daños y desviar a los creyentes de la verdad. Así que debemos de tener mucho, pero mucho cuidado. Voy a citar a Calvino una vez más, porque él en cuanto a esto dice lo siguiente: no solo a aquella que está abiertamente en oposición a la sana doctrina del Evangelio, sino a todo lo que corrompe la sana doctrina mediante inventos nuevos o adquiridos, o la oscurece mediante especulaciones irreverentes, porque todos los inventos de los hombres son otras tantas corrupciones del Evangelio, y aquellos que juegan con las Escrituras como la gente impía acostumbra, haciendo del cristianismo un acto de ostentación, oscurecen el Evangelio. Su manera de enseñar entonces es enteramente opuesta a la palabra de Dios y a aquella pureza de doctrina en la que Pablo amonesta a los efesios a seguir. Ahora, aquí se da por entendido que estos hombres no eran hermanos en la fe, sino que eran hombres que se habían posicionado como ancianos. O mejor dicho, estos hombres no eran hombres comunes en el sentido de que no tenían cargos prominentes. Eran hombres que estaban ahí en el liderazgo. Y es por eso que estando ahí, ellos estaban enseñando estas cosas. Noten el versículo 3, ahí detenidamente. Pablo le dice una vez más: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases algunos que ¿qué? Que no enseñen diferente doctrina. O sea, que eran ancianos, eran pastores, eran maestros de la Escritura.
Y aunque como MacArthur sugiere, estos hombres no eran muchos, eran pocos, ahí estaban como líderes gobernando y enseñando. Por lo tanto, su influencia era muy grande, muy, pero muy grande. Pero no eran hombres confiables. ¿Por qué? Porque ellos habían dejado de predicar el evangelio por otras cosas. Enseñaban otro evangelio diferente y no el evangelio puro. Veamos a continuación en qué asuntos o temas era que estos hombres hacían énfasis en lugar del glorioso evangelio. Y continuamos en el versículo 4. El final del versículo 3 dice, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Versículo 4, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Pablo ya había advertido anteriormente en contra de algo muy similar a esto en la carta a Tito. Noten lo que dice el capítulo 1, versículo 14, yo se lo leo. No atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Y con esto parece ser que Pablo se refería a aquellas enseñanzas judías que creaban mitologías utilizando las genealogías del Antiguo Testamento. Y esto lo confirman algunos escritos del primer siglo, donde se dice que en aquel tiempo la tendencia era básicamente inventar historias utilizando esas genealogías del Antiguo Testamento. Es decir, los rabinos tomaban los muchos nombres de esas genealogías, acerca de los cuales en realidad no tenemos información histórica, pero ellos tomaban estos nombres y se inventaban cuentos con moralejas de acuerdo con sus propios prejuicios personales. Y como dice un comentarista, aunque posiblemente las intenciones eran buenas, todo era una especulación sin sentido. Pero eso no era todo. A partir de estas genealogías no surgían cosas buenas. La iglesia no era edificada, no estaban madurando en la fe. ¿Qué era lo que sucedía? Surgían peleas, discusiones y conflictos y el peligro de la división. Un autor dijo, las heréticas enseñanzas judías desenfrenadas en Creta tenían que ver con cuestiones tontas, completando las genealogías del Antiguo Testamento y contando cuentos acerca de personas ficticias. Y el prestar atención a tal tipo de enseñanza simplemente creaba controversias y contiendas interminables. Y nuevamente, sin ignorar lo que la Escritura nos muestra, hay momentos en los que es necesario contender y luchar por la verdad, tal como nos exhorta Judas. Judas, versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Este solo versículo apoya la idea de que defender la fe es tanto legítimo como necesario. Así que, mis amados, no podemos permanecer callados, especialmente dentro de la iglesia. Si vemos a cualquier persona que está tratando de introducir algo que va en contra de la palabra de Dios, tenemos que alzar la voz. Como creyentes fieles y celosos por la verdad, necesitamos proteger la verdad de Dios y la sana doctrina dentro de la iglesia. Y aunque algunos consideren esto como una falta de amor o de humildad, esto no contradice la enseñanza de Cristo en esos temas. Más bien considero que complementa nuestra responsabilidad de ser diligentes y fieles en la verdad de Dios. Por eso más adelante en su segunda carta a Timoteo, Pablo le dijo, te encarezco, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 2, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y aquí está el contraste. Pero tú
Pero tú, Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Por lo tanto, mis amados, la defensa de la fe es un llamado serio y necesario que todos, no solamente los pastores, todos debemos de cumplir con fidelidad. Volviendo a nuestro texto, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 4. Noten la parte final. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. O sea que debatir sobre cuestiones derivadas de las genealogías bíblicas, de acuerdo a Pablo, es completamente absurdo hacerlo. No tiene ni sentido, es una falta de tiempo, no glorifica a Dios, no edifica a la iglesia, es totalmente irracional dedicar tiempo a debates que no llevan a ninguna parte. En estos tiempos hay muchas, pero muchas enseñanzas que suelen crear controversia y aún divisiones en la iglesia. Hermanos genuinos en la fe, peleando y debatiendo por cuestiones en las que nunca van a llegar a un acuerdo. Pero continúan peleando y yo los he visto con mis propios ojos y muchas veces es solamente el orgullo porque quieren ganar el debate, no quieren glorificar a Dios, no están realmente tratando de convencer a la otra persona de lo que ellos creen es realmente la palabra de Dios. Así que como ministros fieles del nuevo pacto, todos nosotros debemos de combatir en contra de esas enseñanzas, pero al mismo tiempo debemos de tener cuidado. Pues aquellos que niegan la eficacia de la fe cristiana, y específicamente quien cuestiona la autoridad divina de Cristo y la total eficacia de su sacrificio en la cruz, debe de ser confrontado, debemos de defender todas estas cosas. Pero cuando no son asuntos esenciales y se tratan y se presentan como si lo fueran, como si todo dependiera de ello, entonces, y esta es la clara exhortación de nuestro pasaje, entonces debemos de evitarlo a toda costa. No es bueno, no es conveniente ni edificante estarse peleando por cuestiones que no conllevan a la piedad. Contender sobre esta clase de cuestiones puede resultar en muchos dolores de cabeza y la iglesia del Señor, tal y como la conocemos, puede ser dañada. ¿Por qué? Porque muchas veces, más que cosas ciertas, llegan a convertir en especulaciones y que simplemente no están en las Escrituras, y por eso la exhortación a no prestar a ese tipo de temáticas. Dice un comentarista, estas especulaciones cuyo objeto no es la sincera búsqueda de la verdad, rara vez van exentas de amor propio y de apasionamiento y por lo tanto desembocan fácilmente en discusiones, disputas, polémicas acaloradas que habrán de evitarse de raíz. Así que Pablo le dice a Timoteo, debes evitar hablar sobre mitos y genealogías. Ahora, cabe mencionar que esto no era cualquier cosa. Más adelante, de hecho, en el capítulo 4, Pablo le dice a Timoteo que estos hombres venían con un espíritu engañador y con doctrina de demonios. O sea que sí podríamos decir que eran doctrina de hombre, pero su origen venían del mismo infierno. Noten lo que dice 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y por esa razón, Timoteo tenía que enfrentar a estos hombres. No podían permanecer ahí, incluso aunque estos fueran ancianos de la iglesia. Timoteo tenía que enfrentarlos, pero ¿saben, mis amados? Nosotros también. Cada vez que alguien se presente como un ministro del evangelio, pero que quiera pervertir o contradecir u oponerse en contra de lo que aquí está establecido, debemos de
enfrentarlo. Debemos de ser fieles, así como Pablo y Timoteo. No podemos ser cristianos que huyen a estas cosas. No podemos ser cristianos cobardes. Y noten lo que dice en el capítulo 4, versículo 6. Y noten, si usted tiene la Reina Valera, noten el título de ahí en ese pasaje. Un buen ministro de Jesucristo. Si esto enseñas a los hermanos, que dice, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Seamos fieles, amada iglesia. Podrá tal vez ser incómodo hacer esto, pero debemos de hacerlo. El Señor es digno y su palabra también. Bueno, vimos cómo el apóstol Pablo le dio a Timoteo esta urgente instrucción. Él debía de proteger la sana doctrina y enfrentar a los falsos maestros, ya que estos confundían y dividían. Su enseñanza no edifica, sino que desvía a la iglesia de la verdad. Debemos de confrontar al falso maestro y a la falsa doctrina, pero, escuchen, pero debemos de hacerlo con humildad y paciencia. Observen el versículo siguiente, versículo 5. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. O sea que nosotros debemos de reflejar el carácter de Cristo y no confiar en nuestra persuasión o habilidades o nuestro enojo o nuestra propia justicia, como muchos lo hacen, sino confiando en que Dios es el que obra en los corazones de los hombres. La Escritura nos recuerda, y claramente yo se lo leo en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 24, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino que, ¿cómo debe de ser? Amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrige a los que se oponen. Y aquí hay un gran motivo. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Debemos de enfrentar, sí, a los falsos maestros y a la falsa doctrina, pero debemos de hacerlo con la actitud correcta. Pero eso es lo que estaremos viendo para la próxima reunión. Estaremos viendo cómo defender la verdad, pero con la actitud correcta, sin orgullo o altivez, sino más bien siempre siendo guiados por Dios y su voluntad, imitando el carácter de Cristo e imitando el carácter de hombres fieles al llamado. Amén. Oremos. Señor, gracias porque hasta el día de hoy se cumple tu palabra. Tú dijiste que tú la edificas y sabemos que lo estás haciendo. Y aunque a veces, Señor, se quieren introducir en muchas iglesias falsas enseñanzas, falsas doctrinas, falsos maestros, falsos pastores, tú, Señor, las sigues preservando. Oh Señor, guarda nuestra iglesia local de todas estas cosas y permanece con nosotros. Capacítanos, Señor, a cada uno de nosotros, no solamente a los pastores y líderes, sino también a cada hermano miembro de nuestra iglesia. Que todos, Señor, podamos discernir tu palabra y que cuando escuchemos, Señor, esta palabra de cualquier otro hermano y que contradiga, Señor, lo que ya está establecido, que con amor y paciencia nosotros podamos corregirlo. Danos, Señor, ese espíritu de valentía. Danos, Señor, el deseo de querer preservar la verdad intacta, tal y como tú la revelaste en tu palabra, Señor. Esto es lo que te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.